Espíritu Santo, que esto sea, pues más mis palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Am, entonces, seguimos con Apocalipsis 14. Ayer empezamos pues hablando de los 144,000 y empezamos a hablar del ángel también que vino del medio del cielo, predicando el Evangelio eterno y pidiendo o diciendo que temiesen a Dios. Hoy empezamos entonces con el capítulo 8, con el versículo 8, donde dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación, de la intoxicación del furor de la intoxicación de su fornicación. En Apocalipsis 18:12 leemos, y clamó voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué significa ha caído, ha caído? Pues se ve que esto pasó después que el primer ángel proclama el evangelio y se repite 2 veces para dar énfasis a esta declaración, para marcar esa contundencia, la certeza y también probablemente para expresar la emoción, la conmoción del momento. Eh, en Hay ciertos idiomas en los cuales no existe, como en español, que tenemos el superlativo. El hebreo es uno de estos, no estoy segura del griego. Entonces, sin embargo, cuando se dice 2 veces o 3 veces algo, significa así como cuando nosotros decimos, utilizamos el comparativo del superlativo o utilizamos más, entonces se repite. En este caso también puede ser esa implicación de ha caído, una ciudad poderosa que no va a levantarse más. Y esto también se refleja como cuando José dijo en Génesis 41:32, que dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, se dijo 2 veces, la cosa es firme por parte de Dios y Dios se apresurará a hacerla. También en Isaías 21:9 dice, y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2, y después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses, quebrantó en tierra. O sea que vemos en esta, tanto en Apocalipsis 18:2 como aquí en el capítulo que estamos leyendo, que es el 14, y también lo vemos en Isaías, se repite esa frase o esa expresión que ha caído 2 veces, lo que nuevamente implica pues que es algo contundente o que es firme de parte de Dios. Luego dice que cayó, ¿quién cayó? Babilonia, la gran ciudad. Y si hablamos un poquito de Babilonia, en el origen de Babilonia, y esto lo podemos leer en Génesis 10:9-10, empieza como cuando Nimrod, que fue descrito como el primer poderoso de la tierra, vigoroso cazador, era nieto de Noé, comenzó su reino, que era Babel, y Asiria, entre otros, en la tierra de Sinar. En Génesis 11 se dice que la raza humana estaba unida, que hablaba un mismo idioma y que emigra a Sinar para establecer un reino. Y en Génesis 11:4 leemos, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, como si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra, la torre de Babel.
Y Dios detiene esta construcción de la torre, pues no le agrada que le hubiesen desobedecido su mandato de ir a multiplicar la tierra. Además, como dije, él era el nieto de Noé. Entonces, otra de los propósitos era pues que la torre sería tan alta que si Dios en algún momento volvía a crear una inundación, nada los hundiría. Entonces, básicamente era no creer en el pacto que Dios había hecho, que no habría otro diluvio, y también Dios no había dicho que construyeran un reino, y ellos estaban estableciendo un reino. Por lo cual entonces librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollaré nuestros confines. Entonces vemos que esa Babilonia, a pesar que Babel quedó destruida, es lo que es actualmente Irak y Siria, y aparece 270 veces en la Biblia y está incluida en varias profecías y en descripciones de la destrucción de Jerusalén, en el subsiguiente cautiverio babilónico, y la mayoría de menciones se encuentran en el libro de Daniel, donde él con 3 judíos más, después de haber sido sitiada Jerusalén por el rey de Babilonia de ese momento, que era Nabucodonosor, habían sido ellos tomados para ser instruidos y para servirle a él. Entonces aquí en este capítulo 14 de Apocalipsis es la primera vez de las 7 veces que se menciona en Babilonia en Apocalipsis. En 17.1, y no, obviamente no me voy a extender lo que pasaría en el capítulo 17 y 18, sin embargo ahí se menciona como la gran ramera sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. No se oye. ¿No me han oído? ¿En dónde? ¿Aló? No, las últimas 4 frases, yo creo que no. Dijiste hasta los reyes de la tierra, ahí está, ahí se escuchó. Ok, ya hablando de Apocalipsis 17, estaba todavía hablando de Nabucodonosor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, entonces decía que en Apocalipsis 17, 1, 6, de 17 del 1 al 6, se habla como la gran ramera que está sentada sobre las aguas y con la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y está sentada con la bestia descrita en Apocalipsis 13:1, o sea, con el anticristo. Y esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, o sea, era posesiones materiales, lujo, riquezas, tenía en la mano un cáliz de oro y obviamente era un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente el nombre que tenía era Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En Apocalipsis 18 se describe como una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, Babilonia representa a este enemigo opresor del pueblo de Dios. Tiene como características que es un enemigo orgulloso, altivo, insolente. Simboliza también la mundanidad y la maldad, el paganismo, la hechicería, la idolatría. Para el pueblo hebreo también representa un poder que había invadido su tierra,
la tierra santa de ellos, había destruido su capital, había reducido, había puesto su templo en ruinas y había destruido su independencia, se habían tenido que someter a su dominio y había tenido a sus habitantes en un largo y doloroso cautiverio. Y aunque ya no existe la Babilonia literal, según las profecías, nunca será reconstruida, porque como vemos en Isaías 13, 19 al 22, dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Entonces, estamos hablando de que está cercano a llegar ese tiempo y sus días no se alargarán. Eso también lo dice Isaías 19, Isaías 13, del 19 al 22. Entonces, por lo tanto, Babilonia no pertenece a una sola época, sino que es un emblema de poderes con esas características, con características arrogantes, orgullosos, opresores, especialmente de la persecución a la iglesia de Dios. En las profecías bíblicas también se tiene esa relación, como acabamos de leer, de los reyes de Babilonia, esa conexión entre ellos y Lucifer y su gobierno. También hay en muchos de los estudios pues, escatológicos y de comentarios bíblicos, se relaciona a Babilonia del Apocalipsis con Roma o con el Imperio Romano, haciendo la comparación de que Babilonia en su gloria era pues la ciudad más grande y poderosa del mundo, que se había distinguido por sus conquistas y por someter a las demás naciones bajo su control. Y esto era lo que era Roma en los tiempos de Juan. O sea, Roma había sido para estos primeros cristianos, como Babilonia lo había sido para los judíos. Era una potencia desoladora, que había destruido su tierra, había quemado su templo y había reducido su país a una provincia. Roma era el poder más fuerte contra el cual la iglesia tuvo que enfrentarse. La Roma papal y los falsos sistemas religiosos son a menudo esa Babilonia espiritual. Pero tal como se mencionó en el versículo anterior, la fe en este evangelio eterno hará que caiga, y la caída de algún principio babilónico casi siempre viene seguida de un avivamiento espiritual. Dice que ella hizo beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y eso significa que la influencia de Babilonia, el vino, tanto de su pecado como de su condenación, de su fornicación y de su ira, le llegó su momento, porque Babilonia como tal, como ente espiritual, como sistema de religión falsa, tiene una fuerte influencia en todas las naciones y ha infundido principios y abominaciones que cada vez son más aceptados por todas las naciones, más no por Dios, y que involucran a todos en las consecuencias de su caída. Entonces se le agrega
la razón de que exista esta sentencia contra Babilonia, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de tener relaciones con religiosidad y religiones falsas que incluyen idolatría, invocación y adoración de imágenes, doctrinas y tradiciones humanas, amor al dinero, a la prosperidad, a las cosas materiales, a los placeres carnales y a lo que parezca bien o se sienta bien, no necesariamente teniendo una base en la verdad, en la palabra de Dios, ni en lo que Dios nos ha escrito y nos ha dicho. Jeremías habla también de esta misma razón para su destrucción. En Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron todos los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Vemos también que dice, o no que dice, sino esto es también una reflexión para nosotros, qué prácticas estamos aceptando o hemos aceptado de Babilonia. ¿Qué enseñanzas babilónicas todavía pensamos que están bien? Y tal vez nosotros al conocer más la palabra de Dios nos damos cuenta que hay prácticas que no son bíblicas, sino son más babilónicas, de esta Babilonia espiritual. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Juan 17, del 14 al 16 nos dice, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Y este mundo, cada vez vemos que vive bajo un sistema que no es el sistema de Dios, ni un reflejo del sistema de Dios. Y este sistema Dios lo destruirá, como lo estamos viendo. Esto es así como un dato curioso, pero la Babilonia histórica fue destruida por Ciro, un rey de Persia. Y en muchas ocasiones he escuchado que a Trump se le ha conocido o se le ha asignado el apodo de Ciro, del Ciro moderno. Me llamó la atención esta parte también, pero bueno, esto es ya como un comentario aparte, no bíblico. No sé si tenga o no un texto bíblico, pero bueno. Seguimos. En el versículo 9 leemos: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces este tercer ángel sigue naturalmente a los otros dos que describen los poderes que están en conflicto: el evangelio eterno y la palabra de Dios versus la Babilonia del mundo. Obviamente vemos que el evangelio triunfará y que Babilonia está condenada. Y esta es una advertencia para los que estamos leyendo estos pasajes. Obviamente esto también pasará en ese momento, pero pienso que es más para nosotros los que estamos leyendo y escuchando esta palabra.
para que no nos identifiquemos con estas prácticas abominables que ya mencioné anteriormente de Babilonia, y tampoco con ir a adorar o alabar o a seguir a la bestia o a su imagen. Aquí leemos la palabra recibir, que lo que implica también recibir la marca, y que lo que implica aquí también es que hay cierto grado de voluntariedad, o sea, que no dice que está forzada, sino está recibida. Entonces, eso también generaría base para la condenación porque eh, estamos siendo idólatras. Y tal vez es porque si vemos el estado en que vemos cómo está la humanidad en este momento, tal vez sea por ignorancia, por falta de conocimiento, y como Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y Oseas 4:6 y 12 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, pues qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces también tenemos que saber que estamos siendo instruidos, y que tal vez en parte de nuestra comisión es instruir a otros, que no por ignorancia vayamos a caer en esta trampa de esta Babilonia, en esta trampa de ese anticristo, de esta bestia que vendrán en tiempos futuros. Pero cualquiera sea el caso o la artimaña que se utilice para engañar o inducir a la gente a adorar a la bestia y a su imagen, en este caso parece que los adoradores lo hacen voluntariamente. Eso no significa que voluntariamente no implique presiones legales o sociales, o que exista algún tipo de conveniencia para los que lo hagan, o simplemente por dejarse llevar por la presión de grupo, o porque todo el mundo lo está haciendo. Todos los demás lo hacen, porque no lo voy a hacer yo. O está bien porque los demás lo hacen. O los medios de comunicación lo están mostrando como que todo el mundo lo hace, como estamos viendo ahora en nuestros medios de comunicación, que ya hemos hablado de eso, de pues cómo se está atacando a la juventud, cómo los valores están siendo completamente cambiados. Y tal vez, y esto pues he escuchado diferentes teorías con respecto a lo que podría ser la marca de la bestia. Y pues vemos ahora con los avances tecnológicos que existen microchips, nanochips que se pueden insertar o se están insertando en ciertos lugares, ya sea en la mano o también en el cerebro, y que tienen una gran capacidad para almacenar la información personal. Incluso el del cerebro podría bajar la información a un computador o viceversa. Hay quienes creen que puede ser el celular como parte de esa marca, pero pues la realidad es que todavía no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que el apóstol Juan predijo que esto se haría hace aproximadamente bueno, casi 2000 años. Y pues en este momento vemos que sí existen tecnologías donde este tipo de marca podría ser fácilmente implementada. En el 10 leemos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y el azufre delante de los ángeles del Cordero. Entonces, esto se refiere, él también beberá el vino, se refiere a quienes adoren a la bestia y a su imagen.
o reciben la marca en su frente o en su mano. Entonces queremos hablar de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Anteriormente estaba el ángel diciendo, témanle a Dios. La ira de Dios es la reacción de él ante el pecado. Viene en donde se lee la Biblia, cada vez que se habla de la ira de Dios, viene con destrucciones, un fuego consumidor. Hay varios ejemplos en la Biblia y, por ejemplo, en Romanos del 1 al 18 dice, Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, vemos que la ira de Dios es porque nosotros, es por el pecado. Dios no tolera el pecado. Y si leemos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a salvarnos, en el Antiguo Testamento se ve cómo la ira de Dios destruía pueblos, naciones, se inundó el mundo entero por ira de Dios, se destruyó Sodoma y Gomorra. La ira de Dios hizo que, o sea, se ve que por justa razón Dios tuvo ira por el pecado de la humanidad. Entonces, cuando nosotros decimos que somos salvos, ¿qué significa salvos de qué? ¿Realmente somos salvos de la ira de Dios? Porque lo que produce la ira de Dios es nuestro pecado. Y entonces al ver nosotros el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, la forma en que Él padeció, el tipo de muerte que tuvo en su cruz por nosotros, ahí en esto vemos la ira de Dios, que Él la tomó, el pecado, la ira que nosotros merecíamos, Él la pagó. Entonces, al decir que somos salvos de la ira de Dios. Y en la primera de Pedro 2:24 leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice también que y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Es decir, que estas personas irán al infierno, al lugar de eterno tormento, donde el Cordero será su juez, pero que les dio avisos, que les dio advertencias, pero voluntariamente, como lo dijimos anteriormente, o por ignorancia voluntaria, serán sentenciados al fuego eterno. Leemos en Salmo 11, 5 y 6, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Y en Lucas 17, 28-30, leemos, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, nuevamente vemos fuego y azufre, que es representación de infierno. Estas personas serán atormentadas con fuego y azufre. En el 11 leemos, y el humo de su tormento, acabamos de decir que son atormentadas, y aquí escuchamos, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Al leer todas estas cosas, pienso que es una de las amenazas o de las advertencias más terribles que podemos encontrar en las Escrituras. Y Dios, con con este temor o con estas advertencias, pues pretendía armar a sus siervos para que no temiesen a la bestia. Al hablar del humo del tormento, y como leímos anteriormente, es como en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:28 dice, y él, refiriéndose a Abraham, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y miró, y he aquí, el humo de la tierra subía como el humo de un horno. La destrucción de estas ciudades se considera como un emblema de la destrucción de la maldad, de los malvados, de las personas que hacen mal. Y el humo que ascendió de ellas es una representación de lo que asciende de este lugar donde estos malvados sufren para siempre. Porque aquí dice por los siglos de los siglos, porque el infierno es eterno. Marcos 18 del 6 al 9 y Marcos 9 del 43 al 48 son algunos de los capítulos y versículos que hablan del infierno, del fuego eterno, del fuego que no puede ser apagado. E incluso en 6 versículos se nombra 6 veces el fuego que no puede ser apagado. Y se nombra 3 veces el infierno en 6 versículos. Y ahí es donde habla que si tu mano te hiciese pecar, es mejor que la cortes, y pues que si tu ojo, que si tu pie, que mejor lo cortes, porque serías echado al infierno y donde el fuego nunca se apaga. Y que no descansarían de día ni de noche. O sea, de día y de noche es que estarían en tormento todo el tiempo. Significa que es perpetuo, que es para siempre, que nunca habría un descanso, que no hay ni un intervalo de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese tormento. Y eso se afirma con esta expresión que en nuestro mundo actual, en lo que conocemos un prisionero, en cualquier celda, en cualquier cárcel, por lo menos tiene un tiempo para descansar en una cama, aunque duro, incómodo, con angustias, pero tiene un poco de descanso y podrá dormir un poco. Lo mismo que en épocas de esclavitud, podrían tener exceso de trabajo, pero también tenían intervalos de descanso. Y aquí en la tierra, ningún dolor que suframos, ningún padecimiento que suframos, podrá ser tan prolongado que naturalmente tarde o temprano encontraremos un descanso. Sin embargo, aquí leemos que no descansan ni de día ni de noche. O sea que este es uno de los ingredientes más amargos de este cáliz de la ira de Dios, que es el tormento eterno, que es sin descanso, es sin paz, es interminable. Vemos que en el
versículo 12 habla, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Paciencia viene del griego upomene, que significa aguantar, perseverar, resistir, permanecer de pie sin rendirse a la presión externa, no darse por vencido ante la presión externa. Según Gálatas 5:22, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y aquí se habla que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y Dios, habiendo mostrado en el capítulo anterior a su siervo Juan el reinado y la furia del anticristo en su tiempo de 42 meses, y en este capítulo se ve cuál será el fin de él y todos sus seguidores. Entonces, básicamente es el periodo de tiempo en el cual los santos, la paciencia de los santos será probada. Y mientras que esperan su liberación, tanto de esta opresión como de la tiranía del anticristo, así como de la retribución de Dios, por lo cual ellos estaban soportando con paciencia. Es también una prueba de su fe en Cristo, la gracia de su fe, como mencioné, la paciencia como fruto del Espíritu Santo, de su llenura del Espíritu Santo, la gracia de la fe, de la cual Jesús es el objeto, autor y consumador, y la obediencia de los mandamientos de Dios. Y al pasar por este periodo, por el periodo de esta Babilonia espiritual, en la que se distinguen los adoradores de la bestia y fueron preservados durante la apostasía, esos son los testigos que ahora resucitarán, y el resto de la simiente de la mujer contra quien el dragón peleó por la bestia. Entonces aquí se ve esta paciencia de los santos. En Apocalipsis 1 se habla de la paciencia de Juan. En Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia es de los santos que heredan sus promesas. Es la paciencia de como cuando uno siembra algo y espera hasta que ve el fruto. En el versículo 13 leemos, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta palabra de revelación contiene un consuelo muy eficaz para los creyentes que han sido oprimidos por el poder de la bestia, por sus presiones y por sus amenazas. Bienaventurados los que mueren en el Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia de esta fe, en este estado de unión, de tener una relación con Él, de estar llenos del Señor, con su sabiduría, con su justicia, con su santificación, con su redención. Y de este modo son bendecidos, son bienaventurados de saber de la grandeza de su descanso y gozo futuros, de su justificación, de su santificación, de disfrutar de sus beneficios por haber sido redimidos. Morir en el Señor puede incluir a los que mueren también como mártires durante ese tiempo, dando su vida como testimonio de la verdad de su fe y como prueba de su amor por ella. Bienaventuranza y gozo porque morirán por una causa honorable, porque saldrán del dolor de este mundo, porque se levantarán a una vida y paz eternas. Y también por ellos tienen que reconfortarse la evidencia de la presencia de Dios y de su favor en el momento de su muerte. Y ahí dice, bienaventurados de aquí en adelante, de ahora en adelante. O sea, ¿qué significa? Que los que salgan a partir de este momento serán alejados del mal por venir,
y ya que se disfrutan de esa cercanía y de esa anticipación de la gloria que vendrá con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Se siente, se da un vistazo a esta segunda venida aquí en estos versículos. Y descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto vemos el contraste de lo que acabamos de leer del tormento eterno, donde decía en el versículo 11 que no descansarán. En cambio, aquí tendrán descanso, no tendrán más dolor, no habrá más angustia, no habrá más persecución. Y tal como lo que dice el Señor para los que llevamos su yugo, lo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también nuestro Dios lo dice en Éxodo 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando dice que sus obras los siguen o con ellos siguen, son esas obras que realizadas con su fe y amor, que fueron enfocadas en Dios y darle gloria a Dios, con espíritu de humildad ante Dios, de humildad, de entregarle su voluntad y su paciencia ante todas las pruebas y sufrimientos, de haber corrido la carrera con alegría y padeciendo el mal con paciencia, es decir, del fruto de sus obras, eso están cosechando. Y hablando de cosecha, vamos al capítulo 14, al versículo 14, donde dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Solamente leer este pequeño versículo me llena el corazón de alegría y emoción, porque no cabe duda que este es nuestro Señor Jesucristo, el anunciado en muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Vemos más descripciones de él en muchísimas partes de la Biblia, como en Hechos 1:9, en Daniel 7:13, Juan 5:27, en Apocalipsis 1, del 7 al 13. O sea que vemos ya esta venida, ya la palpamos, ya tenemos el vistazo de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sentado en las nubes con una corona de oro, esa corona de victoria, de su majestuosidad y de su posición de rey de reyes y de señor de señores. Y viene en su mano, trae una hoz que demuestra que ha llegado el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. En Joel 3:13 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y en Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y la cosecha aquí, o la siega, es la consumación de todas las cosas, cuando se recogerá la gran cosecha del mundo y cuando todos los enemigos de la iglesia serán eliminados. Y la imagen es como si se recogiera el campo de la cosecha, la recepción de los justos en el reino, donde el fruto de la viña y donde el fruto de la viña
se arrojará al lagar, representado en la manera en que los impíos serán aplastados. El Hijo del Hombre mismo se adelanta para cerrar la escena y poner fin a los asuntos del mundo, y nos da la seguridad de saber que a pesar de las pruebas y las tribulaciones que como iglesia se experimenten, siempre se triunfará, o siempre Él triunfará, y que todo enemigo será destruido. En el versículo 15 leemos: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y en el 16 leemos: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Habla de otro ángel, este sería ya el cuarto ángel en este capítulo, que salió del templo, o sea, de la presencia inmediata de Dios, porque en el templo se considera la morada de Dios, clamando a gran voz al que iba sentado en la nube, o sea que Dios Padre le transmite directamente a nuestro Señor Jesucristo a través del ángel que salga a cosechar la gran cosecha del mundo. Y no es un mandato del ángel, sino de Dios Padre, que está de acuerdo con las representaciones que se han dado en el Nuevo Testamento, que el Hijo, que el Mesías, el Redentor, está subordinado al Padre y que realiza la obra que el Padre le ha encomendado. Por ejemplo, en Juan 5:19 leemos que respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay muchas partes también donde muestran que nuestro Señor Jesucristo habla de la autoridad que tiene el Padre. También dice que nuestro mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 9:38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? Es nuestro Dios Padre, que le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En Marcos 4:29 dice: cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La cosecha que vas a cosechar ya está madura. La semilla que has sembrado ya ha crecido. La tierra que has cultivado ha producido este grano y es apto para que lo recojas ahora. Se lo dice al Hijo de Dios, porque todos los frutos de la justicia en la tierra pueden considerarse como el resultado de su obra. La cosecha de la tierra está madura, el fruto de la buena semilla sembrada por nuestro Salvador, por sus apóstoles, por sus discípulos, por cada uno de sus ministros y quien sembró el mensaje del Evangelio en tierra fértil. Es hora de cegar. Pero de igual forma, como se va a cegar, y como en la parábola de la cizaña y el trigo de Mateo 13:30, donde se mezcló la cizaña con el trigo, dice: dejad crecer juntamente lo uno, el trigo, con lo otro, la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces leemos aquí en el versículo 17: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, diciendo también, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar, del 17 al 20 voy a leer aquí: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y el lagar salió
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Nuevamente, como hablamos, la explicación que nuestro Señor le da a los discípulos de la parábola de la cizaña en Mateo 13:37, Él dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y las ciegas al fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos que este ángel salió del templo, está en el cielo, como lo había hecho el anterior. También tiene una hoz afilada para ayudar en esta ejecución y terminar con la destrucción de los enemigos de la verdad. Y otro ángel en este mismo instante sale del altar, y es el altar que tiene fuego, es el altar del holocausto donde los mártires han clamado venganza. El ángel dice que tenía poder sobre el fuego, y puede ser una alusión al oficio que tenía el sacerdote que había sido designado al servicio del templo de cuidar el fuego, como se describe en Levítico 6:12, donde dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. En Deuteronomio 32:32 leemos: porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, y racimos muy amargos tienen. Entonces, al meter esta hoz afilada y juntar los racimos, se empieza a ejecutar los juicios de Dios sobre esta perversa generación. Estas uvas estarán completamente maduras, y es el tiempo de la venganza de Dios. Su tiempo señalado ha llegado completamente. Las iniquidades de los habitantes de la tierra los han hecho completamente maduros para su destrucción, para su propia destrucción. Y el ángel metió la hoz y comenzó a cortar a todas aquellas personas inicuas, cuyas iniquidades los habían llevado a esa maduración, y los recogió, cortó las uvas de la vid de la tierra y las echó en el gran lagar de la ira de Dios, que parecía estar listo para recibirlas. Se entregó a esa venganza divina y aprieta, o sea, al decir que son pisadas como las uvas, son apretados con dolorosas aflicciones, como la prensa de la uva en un lagar. Y el lugar estaba fuera de la ciudad, y dice que salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos. Los frenos de los caballos llegan casi hasta la quijada de los caballos. Y o sea, que implica un gran derramamiento de sangre que cubría un espacio de 1,600 estadios, que para nosotros en nuestros términos son aproximadamente 300 kilómetros. Ya me pasé del tiempo, pero bueno, por lo menos alcancé a terminar este capítulo 14. Y pues gracias a todos por su paciencia y por escuchar. Y no sé si alguien tiene preguntas o comentarios, aunque sé que ya nuevamente ya nos pasamos del tiempo nuevamente, o me pasé del tiempo nuevamente. Gracias, Sandrita. Excelente. Realmente qué hermosa es la palabra de Dios, tan completa. Como me encantó cómo tú usaste los versículos, donde todos esos versículos que nos afirman y nos confirman su palabra. Eso es maravilloso, y
Y lo que queda claro es de que sea una parte de la Biblia que nada se puede comparar a la gloria venidera, ningún sufrimiento puede compararse tampoco para el que viene. O sea, que algo tan glorioso, pero a la misma vez tan así que la gracia y la misericordia de Dios ha sido tan amplia con nosotros que nos está dando cada vez más tiempo y ahora que hemos escuchado y leído su palabra, vemos que son advertencias como tú lo decías. Vamos a ver porque yo sé que muchas están yendo a trabajar y otras se van a ir, así que vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra tan maravillosa que tú nos permites disfrutar